Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial en el que vamos a seguir avanzando en nuestros proyectos intermodulares de tipo innovación-intervención. Y en este vídeo vamos por fin a concluir esta serie de vídeos hablando de los dos últimos epígrafes que os quiero explicar, que son la evaluación y la valoración personal. ¿Por qué digo que estos son los últimos epígrafes? Porque bueno, luego estaría la bibliografía y los anexos, pero creo que no es necesario explicarlos, ya que bueno, la bibliografía ya la hablamos en los primeros vídeos cuando hablábamos de cómo citar, y los anexos, bueno, pues simplemente es poner esa información complementaria que ayude a comprender e ilustrar todo lo que estáis contando en vuestro proyecto. Así que dicho esto, como digo, vamos al último vídeo de esta serie sobre los proyectos intermodulares. Vamos a comenzar y lo hacemos hablando de la evaluación. Y sin duda, para hablar de evaluación, lo primero que tenemos que entender es qué es una evaluación, ¿no? Bueno, pues una evaluación la podemos definir algo así como un proceso sistemático mediante el cual vamos a recoger información, datos, evidencias que son relevantes sobre dos cosas. Puede ser sobre el desarrollo del mismo proyecto, si está funcionando o no lo que estamos haciendo, o sobre el aprendizaje o el desarrollo del aprendizaje de los niños y niñas. Esta diferenciación que hago será porque dependerá de si tu proyecto está en el ámbito no formal, donde lo que vamos a evaluar es si el proyecto está funcionando, y en un contexto formal, la evaluación lo que tiene que ver o observar es cuáles son los logros que están consiguiendo, los aprendizajes que están consiguiendo los niños y niñas. Pero bueno, antes de meternos en esto, vamos a ver por qué es tan importante la evaluación. Pues primero porque, como ya he dicho, vamos a valorar el desarrollo tanto del proyecto o del desarrollo de los niños o del alumnado, de los aprendizajes, de una manera objetiva. Además, nos va a ayudar a detectar esos puntos fuertes o puntos débiles que nos ayudarán a ir mejorando. No solo mejorarlo después de implantar el proyecto, sino que podemos mejorar la intervención a tiempo real, como quien dice, porque, bueno, dentro de los momentos de evaluación que vamos a ver ahora, pues veremos que durante el proceso en el que estamos realizando las actividades podemos ir evaluando y todo lo que encontremos nos ayudará a mejorar en el mismo momento para ir adaptándonos a las circunstancias, a lo que estemos viendo. Y por último, nos va a ayudar a tomar decisiones fundamentadas para los siguientes pasos. ¿Y cuáles serían los siguientes pasos? Bueno, pues una vez que se ha hecho el proyecto, si lo queremos volver a repetir, si lo vamos a volver a repetir, cuáles son las mejoras que tenemos que incluir, o si ha salido muy mal y vemos que este proyecto pues no tiene más progresión, que no pasa nada. Hay que hacer autocrítica, como veremos en ese punto final de la valoración personal. Y ahora la pregunta es, ¿qué tiene que haber o qué debemos incluir en la evaluación? Bueno, pues lo que debemos incluir, digamos que son unos aspectos que podemos diseñar o pensar primero haciéndonos las siguientes preguntas, que cada una va a orientar una de las dimensiones de la evaluación. La primera pregunta sería ¿qué evaluar? Esto dependerá, como os he dicho, de si estamos en el contexto formal o no formal. Simplemente, ¿qué evaluar? Tenemos que entender y saber cuáles son los aspectos relevantes. La segunda cuestión sería ¿cómo evaluar? Bueno, la metodología, el enfoque que seguiremos durante el proceso. ¿Vamos a hacer una evaluación individual o es grupal? Todo esto también dependerá del tipo de proyecto en el que estemos ubicados. La tercera cuestión, bueno, pues es ¿cuándo evaluar? Es decir, definir esos momentos de evaluación, que ya os digo que van a ser tres: inicial, durante el proceso y final. La siguiente pregunta o cuestión sería ¿con qué instrumentos? Es decir, ¿qué herramientas vamos a utilizar para recoger esas evidencias, esos datos, esa información relevante que os he dicho al principio, que es lo que nos va a ayudar a analizar y saber si estamos consiguiendo lo que queríamos conseguir? Y por último, pero no menos importante, ¿para qué vamos a usar los datos? Es decir, ¿con qué finalidad recogemos esta información? Sobre todo, siempre va a estar para mejorar, ajustar y tomar decisiones fundamentadas para el futuro. Y como os decía, va a depender la evaluación de en qué contexto estamos. Y como os llevo diciendo durante todo este rato, la evaluación va a depender del ámbito formal y no formal. Así que bueno, vamos a ver cómo tiene que ser la evaluación a grandes rasgos según el contexto. Y dicho esto, vamos a detallar cómo es la evaluación en el ámbito primero formal y luego no formal. Mirad, ¿qué caracteriza la evaluación en el ámbito, o por qué se caracteriza la evaluación en el ámbito formal? Pues primero, como hemos dicho, está centrada en el alumnado y en su proceso de desarrollo y de aprendizaje. También va a ser de carácter continuo, se realiza a lo largo de todo el proceso, es decir, esto lo vas viendo durante todo el tiempo cómo va desarrollando esas capacidades, no es en un momento puntual en una actividad. Va a tener ese enfoque global y formativo, considera todas las dimensiones del niño o la niña, pero no se va a centrar solo en si esta actividad ha conseguido hacer una torre, como os pongo ahí en el dibujo, de cubos, no. Lo que se trata es que hay que ver si es capaz de eso, si se relaciona con los demás, si ha adquirido esos aprendizajes, es decir, es una evaluación mucho más global y formativa, mucho más detallada.
Y, sobre todo, busca comprender cómo está siendo ese desarrollo. No ni sancionar ni calificar. Ya sabemos que en educación infantil no se califica, simplemente se ve y se analiza cómo va siendo el desarrollo, si está dentro de los parámetros normalizados, si es que hay algo normal en esta vida, pero en lo que me refiero es en las etapas del desarrollo, pues si el niño está más o menos yendo en una etapa madurativa, que es la que en principio, según lo que está estipulado, debe estar, o hay algún problema o va incluso más adelante, ¿no? Es un poco lo que vamos a ver, este tipo de desarrollo. ¿Y qué evaluamos en el ámbito no formal entonces? Bueno, aquí os voy a dar una serie de tips que no es que tengamos que evaluar todo esto, pero sino cosas que se evalúan en el ámbito formal que pertenecen a la evaluación de la educación infantil en el ámbito formal, que esto no lo digo yo, lo dice la normativa. Por un lado podemos evaluar la participación, el grado de implicación activa en las actividades propuestas. Por otro lado podremos evaluar la autonomía de los niños, es decir, si van cogiendo poco a poco esa independencia o esa autonomía en ciertas tareas cotidianas. También en educación infantil, en el ámbito formal, se puede evaluar y valorar la interacción, es decir, la calidad de las relaciones con iguales y también con los adultos. Por otro lado, los hábitos, bueno, las rutinas sabemos que es la base de la educación infantil, pues obviamente también se puede evaluar cómo se adquieren esas rutinas y las normas de convivencia necesarias para trabajar en el centro infantil. Y, por supuesto, también podemos evaluar aprendizajes, que se adquieran conocimientos, habilidades y actitudes necesarias pues para la vida en general y para seguir avanzando. Entonces, estos 5 ítems son cosas que no es que en tu proyecto de ámbito formal tengas que evaluar todo esto, no. Estas son las cosas que se suelen evaluar, las partes o los bloques más importantes que se evalúan en la educación infantil. Y de esto tú tendrás que ver si tus actividades y tu proyecto en general está evaluando o cómo evalúa estas cosas. Ahora, si estás haciéndolo y resulta que no evalúas nada de esto, a lo mejor vas por mal camino, ¿vale? También te lo comento, así que esto es importante para darle coherencia al trabajo. Y bueno, ¿qué instrumentos o cómo vamos a recoger esas evidencias? Pues mirad, muy fácil. Primero la observación directa, que es la herramienta principal y con la que vamos a recoger lo que estamos viendo, cómo va el desarrollo normal. También registros anecdóticos, ya sabéis que es una especie de diario en el que ponemos solo cosas muy relevantes que han ocurrido y que son situaciones significativas, es decir, que no suelen ocurrir. Entonces, cuando hay un comportamiento diferente del niño o la niña, tenemos que escribirlo. También podemos utilizar listas de control o listas de cotejo. Estas son esas que es como hacer un check. Por ejemplo, registramos un comportamiento. El niño identifica las emociones básicas. Pues si las identifica, sí, y si no las identifica o las identifica mal, pues no. Y luego siempre hay un cuadro de observación donde puedes poner algún detalle, pero simplemente está presente o está ausente este comportamiento o habilidad. Un diario de aula, que esto es un instrumento que lo vais a tener en todas las escuelas de infantil, que se va apuntando pues todo lo que va ocurriendo en el día de forma general, pues todo ha ido bien, bla bla bla. Y por último, bueno, pues documentación pedagógica, es decir, todo aquello que trabajamos con los niños. Si hacemos un collage pegando cosas, pues eso tú lo vas a tener y vas a ver qué tal lo ha hecho. Si has hecho un dibujo, los niños pues los vas a recoger. Todo esto son evidencias que nos ayudarán a ver el proceso del alumnado. Y por último, ¿cuándo vamos a evaluar? ¿Cuáles son los momentos de evaluación? Pues siempre se va a hacer de la misma manera. Y son 3 momentos clave. La evaluación inicial, donde vamos a recoger información sobre el punto de partida, cómo están, qué es lo que saben. Por ejemplo, en el vídeo anterior en el que os explicaba la parte de temporalización, os hablaba de unas fases y os decía que había una primera fase que yo ponía como forma mía, personal de, preparación. Yo decía, aquí puede ser no solo preparar los materiales y tal, sino el hacer una serie de sesiones en las que vayamos integrando ciertos conocimientos. Por ejemplo, en mi ejemplo, si yo quiero hablar de emociones, pues primero tendré que hacer una serie de sesiones en las que tratemos las emociones para luego ya trabajar con ellas. Es decir, primero les enseño lo que son las emociones para después ya empezar a trabajar en si las identifican, cómo identificarlas en los demás, ¿no? Bueno, pues se trata un poco de esto. De esta manera veremos cómo están, el punto de partida, y de ahí veremos el desarrollo y el progreso de nuestros proyectos. Por otra parte, otro momento de la evaluación va a ser durante toda, o sea, una evaluación continua durante todo lo que estamos haciendo el proyecto, ¿vale? Aquí vamos donde os decía al principio que es muy interesante porque podemos detectar dificultades o cosas que tengamos que adaptar en el momento para que las actividades vayan funcionando. Y por último, obviamente, siempre una vez que terminemos un proyecto tenemos que hacer una evaluación final, una evaluación en la que veamos todo lo que hemos recogido, todo lo que hemos estado viendo, y es el punto en el que vamos a poder comparar con esa evaluación inicial, cómo estaban al principio y cómo han acabado, si han aprendido lo que han aprendido, si han conseguido lo que tenían que conseguir, si han adquirido los
conocimientos, las habilidades, todo esto. Así que bueno, esto sería lo que respecta a la evaluación en el ámbito formal. Vamos a ver lo mismo, pero en el ámbito no formal. Y es que, bueno, en contextos socioeducativos no formales, la evaluación va a tener un enfoque diferente, pues se va a centrar, como hemos dicho, en el proyecto como una unidad de análisis. Y esto lo que va a hacer es que nos centremos en el proyecto, es decir, analizar ese diseño, esa organización y el desarrollo de la propuesta. Vamos a evaluar esos resultados para comprobar si se han alcanzado los objetivos planteados y, por supuesto, vamos a valorar si ha sido eficaz, es decir, hemos conseguido lo que se supone que se tenía que conseguir. Y bueno, pues ¿qué evaluamos dentro del ámbito no formal? Pues lo que hemos dicho. Primero, los objetivos del proyecto. ¿Se han alcanzado las metas propuestas? ¿En qué grado se han alcanzado? ¿Y qué ha quedado pendiente y por qué? Por otra parte, la participación, esencial. ¿Cuántas personas han participado? ¿Con qué nivel de colaboración o de implicación? O si se han alcanzado, bueno, pues a esos usuarios previstos. Porque claro, aquí hay una cosa que no he explicado antes, y es que en el ámbito formal, la historia es que tú vas a tener un grupo de niños que van a trabajar sí o sí. Están obligados porque están en el aula. Sin embargo, en el ámbito no formal, la gente se va a tener que apuntar a tus talleres. Entonces esto quiere decir que a lo mejor se apuntan mucho al principio, pero si no lo haces bien, se van descolgando y al final te participa menos gente. O puede ser que no resulte de interés, que se apunte muy poca gente. Todo esto será muy importante porque, como os digo, aquí nos centramos en evaluar si el proyecto interesa o no interesa, si funciona o no funciona, o si es eficaz o no es eficaz. Y si ya lo hemos hecho, ha participado la gente, pues será muy importante ver si el proyecto ha satisfecho a los usuarios, a los participantes, es decir, cómo han valorado la experiencia. Y aquí pues podremos hacerlo a través de alguna evaluación con los niños para ver si les ha gustado o no les ha gustado, con alguna dinámica del aplausómetro y cosas así, pero también, como veremos ahora, podemos utilizar algún instrumento como una encuesta para pasarle a los padres a ver si a ellos les ha gustado y están satisfechos. Y bueno, ¿qué instrumentos? Como os decía, pues en los contextos no formales vamos a utilizar, por supuesto, la observación, los cuestionarios, como digo, a los participantes y a las familias, o un cuestionario puede ser, como os digo, una dinámica, pues como el aplausómetro, o simplemente darles unas cartulinas verde y roja, y cuando diga algo que os ha gustado, es la actividad, levantáis el verde si os ha gustado, o la pala roja si no os ha gustado. Bueno, este tipo de cosas que nos ayudan a evaluar con los niños de una forma menos formal, que sería pasarles un cuestionario a los niños, que a lo mejor no saben ni leer. Por otro lado, registros de asistencia. Como os he dicho, la participación va a ser esencial, entonces tenemos que apuntar siempre quién viene y quién no viene para ver la frecuencia, si te viene el mismo grupo, si alguno se ha descolgado, bueno, pues todo esto. Y por supuesto, una valoración final, pues tendremos que hacer, bueno, un informe que cierre la valoración de lo que es el proyecto, presentando los logros, las dificultades y, bueno, ciertas propuestas de mejora para cuando lo volvamos a repetir. Esto ha sido un poco la diferencia entre el ámbito formal y no formal. Espero que, bueno, más o menos lo hayáis entendido y que haya sido claro. Y ahora, bueno, pues en general, ¿para qué sirve evaluar? Bueno, pues la evaluación va a tener una finalidad eminentemente práctica y transformadora. Sobre todo, no va a servir nunca para juzgar, sino para aprender y mejorar. Y simplemente quiero deciros que tengamos en cuenta que siempre nos va a ayudar a detectar errores, nos va a ayudar a ajustar el proyecto para que en el futuro sea mejor y esté mucho más adaptado a la realidad, y por supuesto va a mejorar no solo nuestro proyecto, sino nos va a dar ideas para cuando empecemos a pensar en otro tipo de actividades, esas actividades ya se nutran de todo lo que hemos aprendido, de los errores que hayamos cometido, de las cosas que tendríamos que haber mejorado en la experiencia anterior, en los proyectos anteriores. Cuando hagamos nuevos proyectos, nuevas actividades, bueno, pues todo esto aprovecharemos esos aprendizajes. Y bueno, pues la valoración personal, pues vamos a ver, es un punto muy importante porque es el final, y esto se hace siempre una vez que se ha terminado de diseñar todo, ya tienes tu proyecto hecho con todos sus epígrafes y ya tienes en tu cabeza cómo ha sido este diseño y la idea. Entonces va a llegar el momento de hacer, bueno, pues un poco de autocrítica, que es algo que es muy importante que hagamos, y esto va más allá de evaluar a los alumnos o los resultados del programa como tal. Es más una manera de hacer esa reflexión crítica, como os digo, sobre nuestra propia práctica, sobre lo que hemos diseñado, y esta valoración va a analizar el proyecto desde dentro, con honestidad y rigor, debería ser, y considerando 3 dimensiones fundamentales: la calidad, es decir, el proyecto ha respondido a lo que tenía que responder, a las necesidades que habíamos visto. Por otro lado, ha sido coherente, es decir, hay coherencia entre los objetivos, las actividades, la metodología, todo lo que hemos diseñado. Y por supuesto, viabilidad. Una vez que lo tenemos todo hecho, creemos que es posible llevarlo a cabo sin ningún tipo de problema, o
tendríamos que hablar de, bueno, pues qué problemas nos podía dar. Entonces aquí es como una cosa muy personal. Tú tienes que responder a estas preguntas, ¿vale? Y entonces, contestando a esto, pues tú harás un texto en el que hables un poco de esto, siendo sincero. Todo esto lo debemos complementar con una herramienta que se llama DAFO, que es debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Y bueno, por si no sabéis lo que es un DAFO, pues bueno, pues se trata de hacer esta especie de gráficos. Aquí es importante que sepáis que la clave de todo esto es autocriticarte, pero sin hacer mella, o sea, sin hundirte, ¿vale? O sea, hay que ser consciente de nuestras faltas, de nuestros errores, de nuestras debilidades, de nuestras vulnerabilidades, de lo que sabemos y no sabemos hacer, pero no hace falta hundirse, ¿vale? Entonces, bueno, por ejemplo, os puedo decir que aquí, en debilidades, podríamos hablar de cosas como todavía, digamos, es un proyecto que se tiene que implementar o llevar a la práctica en el futuro, pues una de las debilidades sería, como todavía no lo he puesto en marcha, no tengo la experiencia de haberlo puesto en marcha, no sé o no he podido comprobar su eficacia real. Esto es una debilidad interna. O podemos tener una posible dificultad como debilidad de adaptarnos a los ritmos individuales. O sea, yo he preparado estas actividades pensando que todos los niños van a poder participar de la misma manera, pero es posible que no sea así. Entonces, estas son las debilidades. Sobre las fortalezas, ¿vale? Aquí tenemos que ver las cosas que son fuertes y que vemos. Estos son los puntos fuertes de mi trabajo, lo que creo que está muy muy bien hecho. Y por ejemplo, pues hablar de que el proyecto presenta coherencia entre los objetivos, actividades y la metodología, que las actividades propuestas son motivadoras y adaptadas a la etapa de edad. Y bueno, pues también, por ejemplo, si es tu caso, he incluido gran variedad de recursos como cuentos, canciones, salidas fuera, dinámicas, juego simbólico, bueno, un poco todo lo que puedas decir. Es un proyecto muy completo, tiene muchas cosas, vale. Todo esto es sobre las fortalezas. En cuanto a las amenazas, bueno, pues ejemplos serían falta de tiempo en la programación real de una ludoteca, ¿no? Si estamos hablando del ámbito no formal, bueno, pues o en el ámbito formal. Yo quiero plantear esto, pero ya hay unas unidades didácticas hechas y es difícil integrarlo en la dinámica normal de esto. Por esto es una amenaza, porque no depende de ti ni de tu proyecto, depende de una cosa externa que es el centro en el que lo vas a poner en marcha. Entonces tú puedes tener todo esto y decir, no, yo todas las semanas voy a hacer una hora por la tarde, pero luego el centro te va a decir, no, es que esto no es posible. Eso es una amenaza. Puede ser que este factor del entorno dificulte en el poner en práctica tu proyecto. O por ejemplo, recursos humanos limitados, que tú a lo mejor plantees actividades en las que tiene que haber 3 personas y resulta que solo vas a estar tú. Entonces esto también es una amenaza, dependerá de la gente que haya en ese centro o en ese lugar donde vas a hacer actividad y de la gente que se quiere implicar en hacer tu actividad, pues esto también es una amenaza que no depende ni del proyecto ni de ti. Y bueno, por último, las oportunidades, bueno, pues es lo mismo, ver desde fuera qué oportunidades o qué factores del entorno pueden favorecer, como por ejemplo, que cada vez, en mi caso, en el ejemplo que he puesto, cada vez hay más interés por trabajar la educación emocional desde pequeños, por lo tanto esto puede impulsar mi trabajo. O, por ejemplo, puedes pensar si tu trabajo es fácil de adaptarse a cualquier tipo de contexto, si lo haces en un centro infantil, si lo haces en una asociación, en una ludoteca, bueno, quizá tu proyecto, según tú lo has visto, lo has analizado, puede hacerse en cualquiera de estos ámbitos y eso también es una oportunidad porque lo voy a poder realizar en diferentes lugares. Todo esto lo que quiero decir es simplemente, una vez que está hecho tu trabajo, bueno, pues qué debilidades y qué fortalezas, es decir, los puntos débiles y los puntos fuertes de nuestro trabajo, solo y nuestros, de nuestra idea, y luego todo lo que fuera puede favorecer en el caso de oportunidades o puede dificultar la implementación de nuestro trabajo. Y bueno, ya para ir terminando, simplemente unos consejos para hacer un buen DAFO. Pues mirar, el DAFO, eso sí os voy a decir, solo va a ser útil si se elabora con honestidad, criterio y concisión. Y estos consejos creo que te pueden ayudar a sacarle el máximo partido. Primero, no hagas listas largas. Yo os he comentado 2-3 cosas. Pues eso, selecciona 3-5 elementos por cada cuadrante. Más no es mejor. Lo importante es elegir lo verdaderamente relevante y lo que es honesto. Elige lo más significativo, obviamente. Prioriza aquellos factores que han tenido mayor impacto o que pueden tener mayor impacto en el desarrollo del proyecto, no aquellas cosas anecdóticas que se te puedan ocurrir. Por otro lado, ser realista y honesto. Ni autocomplaciente, es decir, ni decir soy el mejor y lo he hecho muy bien, ni tampoco hipercrítico, soy una mierda y lo que he hecho es una basura. No, hay que reconocer los errores con naturalidad y eso es una señal de madurez profesional y personal. Y por último, explica brevemente cada punto. O sea, no basta con nombrar el factor y hacer ese cuadrito, sino que después tienes que redactar este análisis o este gráfico DAFO que has hecho explicando por qué piensas que eso es una debilidad, una oportunidad, una fortaleza o una amenaza. Y nada, bueno, este es el final de este tutorial o de estos tutoriales o videolecciones sobre cómo hacer nuestros proyectos intermodulares y espero sinceramente que esta serie de vídeos, bueno, os haya ayudado a comprender mejor cómo desarrollar vuestros proyectos intermodulares y os sirva como una guía durante todo este proceso y os haya servido, ya que estamos terminando. Ahora es vuestro turno para poner en práctica lo que habéis aprendido, reflexionar sobre vuestro trabajo y construir finalmente, dándole esos detalles, una propuesta de calidad. Os dejo con esta última frase
frase para vosotros, para vosotras, de John Dewey, que dice: no se aprende de la experiencia, se aprende de reflexionar sobre la experiencia. Espero que hayáis hecho bien vuestros trabajos, seguro que sí, y seguro que vais a superarlo sin ningún tipo de problema. Nada más, muchas gracias, ya sabéis, cualquier duda por Teams, y los que me estáis siguiendo por YouTube, bueno, pues a través de educaberto@gmail.com, como siempre lo pongo en los comentarios.